Carmen.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Y lo primero, darles la bienvenida a todos y a todas las corporativas nuevas, que hay parte que repetimos de la legislatura pasada y otras personas sois nuevos y nuevas, así que daros la bienvenida. Y vamos a iniciar este primer pleno extraordinario, excusando la asistencia del señor Ruiz, que se encuentra fuera de viaje. Entonces, bueno, ya nos iremos acostumbrando también, aunque hoy es un poco pleno de trámite, pero sí que recordar que el Ayuntamiento de Cizur y tienen en sus sitios una copia del reglamento orgánico y una copia también que la señora secretaria se ha dejado sobre las buenas prácticas en protección de datos para los cargos electos. En este caso, en el reglamento orgánico ya lo leerán más detenidamente, si no han tenido oportunidad hasta en este momento. De los grupos municipales, puede ser igual lo más interesante, lo más importante. Se regulan los tiempos. Cada grupo municipal tiene 3 turnos, el primero de 7 minutos, el segundo de 4 y el tercer turno de 2 minutos. Entonces, las proposiciones también van con otros 7 minutos, aparte de esos 3, que suelen ser defendidas por el equipo de gobierno y, en el caso de las mociones, por el grupo que las presenta. Entonces, bueno, será coger dinámica para la gente nueva, así que sin problema. Entonces, empezamos la sesión con el primer punto del orden del día, que sería por la toma de posesión del cargo de concejal de don Ricardo Ocaña Ruiz. Se han comprobado las credenciales, que ya estaban, bueno, comprobadas desde el pasado día 15 de junio. No hay ningún tipo de incompatibilidad, ni hay ninguna cuestión que sea en este caso incompatible para la toma de posesión como del acta de concejal. Así que don Ricardo Caña Ruiz jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cizur Mayor con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo. Hay que ir apagando los micrófonos porque si no, no funciona el resto. Muy bien, pues tomada posesión. Bienvenido a la corporación, ahora ya sí, como concejal. Seguimos con el orden del día. Punto segundo, conocimiento de la Constitución de los grupos políticos municipales, de sus integrantes y de los portavoces. Grupo Municipal Navarra Suma, formado por los siguientes integrantes: Vicente Azqueta Navarlaz, Marina Aramendía Rodríguez, Silvia González Martínez, María Jesús Nieto Irastorza, Félix Castor Zunzarren Fernández, Íñigo Goñi Istúriz. Igualmente se designa portavoz de este grupo a Vicente Azqueta Navarlaz y suplentes del mismo a Marina Aramendía Rodríguez, María Jesús Nieto Irastorza, Félix Castor Zunzarren Fernández, Íñigo Goñi Istúriz, Silvia González Martínez. Grupo Político Municipal del Partido EH Bildu, integrado por los concejales que lo suscriben: José Ángel Saiz Aranguren, Etxeber San Martín Lasa y Carlos Teres Suescun. Portavoz: José Ángel Saiz Aranguren. Grupo Municipal Geroa Bai, integrado por los concejales Jon Gondán Cabrera, Piluca García Castellano, Andoni Serrano Zabalza y Alex Mimencha, de Irala. La designación de la concejala Piluca García Castellano como portavoz del grupo y del concejal Alex Mimencha de Irala como portavoz adjunto. Grupo Municipal Astizur, integrado por los concejales Javier Álvarez Montero y Ana Reguilón Delgado, designando a Javier Álvarez Montero portavoz del mismo y a Ana Reguilón Delgado portavoz suplente. Grupo Municipal PSN-PSOE, formado por los siguientes integrantes: don José Ruiz Garrido, don Ricardo Caña Ruiz. Se designa portavoz de este grupo a don Ricardo Caña Ruiz y suplente del mismo a don José Ruiz Garrido. Vale, quedan por enterados. Tercer punto en el orden del día: periodicidad de las sesiones ordinarias de las sesiones de pleno. Propuesta: fijar en mensual la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, que se convoquen en lo sucesivo, con excepción del mes de julio, celebrándose como criterio general el último jueves de cada mes, a las 17 horas. El calendario de sesiones ordinarias del Pleno para lo que resta de 2019 será el siguiente: 29 de agosto, 26 de septiembre, 31 de octubre, 28 de noviembre, 19 de diciembre. ¿Se aprueba? ¿Sí? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba por asentimiento? Cuarto
punto, creación y composición de las comisiones informativas permanentes. 1. Crear las siguientes comisiones informativas permanentes y de seguimiento. Servicios sociales, urbanismo, movilidad y medio ambiente, Hacienda y desarrollo económico, juventud y participación ciudadana, presidencia, función pública y seguridad ciudadana, igualdad. 2. Definir la composición de todas las comisiones indicadas en el punto primero de forma que cada una de ellas esté compuesta por el siguiente número de concejales. 2 miembros de Navarra Suma, 2 miembros de Geroa Bai, 1 miembro de H. Bildu, 1 miembro de PSN-PSOE, 1 miembro de Ascizur. Determinar el área competencial de cada una de las comisiones informativas. Determinar la composición completa de las comisiones indicadas en el punto primero. Sí, composición. Sí. Comisión informativa permanente y de seguimiento de servicios sociales. Por Navarra Suma, vocales Íñigo Goñi y María Jesús Nieto. Suplentes Marina Aramendía y Vicente Azqueta. Por Geroa Bai, vocales Piluca García y Andoni Serrano. Suplentes Alex Mimencha y Jon Gondán. Por H. Bildu, vocales José Ángel Saiz Araguren. Suplente Carlos Teres Suescun. Por PSN-PSOE, vocales José Ruiz. Suplente Richard Ocaña. Por Ascizur, vocales Javier Álvarez. Suplente Ana Reguilón. Comisión informativa permanente de seguimiento de urbanismo, movilidad y medio ambiente. Por Navarra Suma, vocales Félix Castor, Zunzarren y Marina Aramendía. Suplentes Vicente Azqueta y María Jesús Nieto. Por Geroa Bai, vocales Alex Mimencha y Andoni Serrano. Suplentes Piluca García y Jon Gondán. Por H. Bildu, vocales José Ángel Saiz Aranguren. Suplente Carlos Teres Suescun. Por PSN-PSOE, vocal José Ruiz. Suplente Richard Ocaña. Por Ascizur, vocales Ana Reguilón. Suplente Javier Álvarez. Comisión informativa permanente de seguimiento de Hacienda y desarrollo económico. Por Navarra Suma, vocales Félix Castor Zunzarren y Vicente Azqueta. Suplentes Silvia González y Marina Aramendía. Por Geroa Bai, vocales Alex Mimencha y Piluca García. Suplentes Andoni Serrano y Jon Gondán. Por H. Bildu, vocal Aichiber San Martín Lasa. Suplente José Ángel Saiz. Por PSN-PSOE, vocal José Ruiz. Suplente Richard Ocaña. Por Ascizur, vocal Javier Álvarez. Suplente Ana Reguilón. Comisión informativa permanente y de seguimiento de juventud y participación ciudadana. Por Navarra Suma, vocales Vicente Azqueta y María Jesús Nieto. Suplentes Íñigo Goñi y Silvia González. Por Geroa Bai, vocales Piluca García y Andoni Serrano. Suplentes Alex Mimencha y Jon Gondán. Por EH Bildu, vocales Carlos Teres Suescun. Suplente José Ángel Saiz Aranguren. Por PSN-PSOE, vocal Richard Ocaña. Suplente José Ruiz. Por Ascizur, vocal Ana Reguilón. Suplente Javier Álvarez. Comisión informativa permanente y de seguimiento de presidencia, función pública y seguridad ciudadana. Por Navarra Suma, vocales Íñigo Goñi y Silvia González. Suplentes Félix Castor Zunzarren y Vicente Azqueta. Por Geroa Bai, vocales Andoni Serrano y Alex Mimencha. Suplentes Piluca García y Jon Gondán. Por EH Bildu, vocales Carlos Teres Suescun. Suplente Aichiber San Martín Lasa. Por PSN-PSOE, vocal Richard Ocaña. Suplente José Ruiz. Por Ascizur, vocal Javier Álvarez. Suplente Ana Reguilón. Comisión informativa permanente y de seguimiento de igualdad. Por Navarra Suma, vocales María Jesús Nieto y Silvia González. Suplentes Vicente Azqueta y Marina Aramendía. Por Geroa Bai, vocales Piluca García y Alex Mimencha. Suplentes Andoni Serrano y Jon Gondán. Por EH Bildu, vocales Aichiber San Martín Lasa. Suplente Carlos Teres Suescun. Por PSN-PSOE, vocal Richard Ocaña. Suplente José Ruiz. Por Ascizur, vocal Ana Reguilón. Suplente Javier Álvarez. 4. Fijar en mensual la periodicidad de las sesiones ordinarias de las siguientes comisiones municipales informativas, permanentes y de seguimiento creadas en el punto número 1, que se convoquen en lo sucesivo a partir del mes de agosto, debiendo celebrarse en los siguientes días y horas. Comisión Municipal Informativa Permanente y de Seguimiento de Servicios Sociales, segundo lunes de mes a las 17 horas. Comisión Municipal Informativa Permanente y de Seguimiento de Juventud y Participación Ciudadana, tercer jueves del mes a las 17 horas. Comisión Municipal Informativa Permanente de Seguimiento de Presidencia, Función Pública y Seguridad Ciudadana, segundo miércoles del mes a las 17 horas. Comisión Municipal Informativa Permanente de Seguimiento de Igualdad, primer jueves del mes a las 17 horas. 5. Fijar en quincenal la periodicidad de las sesiones ordinarias de comisiones municipales informativas permanentes y de seguimiento de urbanismo, movilidad y medio ambiente y de Hacienda y desarrollo económico, que se convoquen en lo sucesivo a partir del mes de agosto, debiendo celebrarse la primera de ellas los primeros y terceros miércoles de mes y la segunda de ellas los primeros y terceros lunes de mes, ambas a las 17 horas. Vale, señor. Bueno, en primer lugar, bueno,
ya se ha explicado por parte de Secretaría, ¿no?, las composiciones de las comisiones, sus competencias y los miembros de cada una de ellas, las periodicidades, y luego, bueno, esta sería aprobar el punto, pero antes el señor Azqueta ha presentado en nombre de Navarra Suma un documento que supongo que querrá explicar, así que señor Azqueta tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Como bien dice el señor alcalde, en este punto 4 del orden del día hemos entregado una propuesta a todos los grupos porque pensamos que el reparto de comisiones que se nos ha entregado pues no estamos muy de acuerdo con él. Entonces, si os parece, aparte de que lo tengáis, os lo voy a leer y en un momento, vaya. Formación de las comisiones informativas municipales en el Ayuntamiento de Cizur Mayor. Establece la ley que todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos mediante la presencia de concejales, pertenecientes a los mismos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno, y que cada comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los grupos políticos representados en la corporación. El Pleno del Ayuntamiento de Cizur lo componen 17 concejales, con la siguiente distribución y porcentaje. Navarra Suma 6 concejales y tiene un porcentaje del 35,29%. Geroa Bai con 4 concejales, el 23,53%. EH Bildu con 3 concejales, el 17,65%. Partido Socialista de Navarra, PSOE, con 2 concejales, el 11,76%, al igual que Ascizur, que tiene 2 concejales y el 11,76%. En total son 17 concejales, somos 17 concejales que ocupamos el 100%. Con la propuesta actual, un puesto en cada comisión, cada 3 concejales o fracción, resulta la siguiente distribución. El grupo de Navarra Suma tendría 2 puestos, ocuparía el 28,57% y habría un desvío negativo de un 6,72%. Geroa Bai, con 2 puestos, tendría también el 28,57%, pero tendría en positivo un 5,04%. EH Bildu, con un puesto, tendría el 14,29%, con un déficit, en negativo, del 3,36%. El Partido Socialista, con un puesto, tendría 14,29%, con un positivo del 2,53%, al igual que Ascizur. En total serían 7 puestos, sería el 100%, y con un positivo en el desvío positivo del 20,18%. Con la propuesta que hace Navarra Suma de atribuir un representante en comisión cada 2 concejales o fracción, la distribución quedaría de la siguiente forma. Navarra Suma tendría 3 puestos, tendría el 33,33% y el desvío sería en negativo del 1,96%. El 1,96%. Geroa Bai, con 2 puestos, tendría el 22,22% y un negativo de menos 1,31%. EH Bildu, con dos puestos, tendría el 22,22% y un positivo del 4,57%. El Partido Socialista de Navarra tendría un puesto, al igual que Ascizur, un puesto con el 11,11% y un negativo del 0,65%. Total, serían 9 puestos, el 100%, y un desvío positivo del 9,14%. Como todos sabemos que es casi imposible trasladar a la composición de las comisiones la representabilidad que cada grupo tiene en el Pleno, se ha de intentar que las desviaciones sean las mínimas posibles. Se propone esta modificación del reglamento del Ayuntamiento aprobado el 20 en su artículo 76, párrafo primero, pasando a quedar redactado de la siguiente manera. Las comisiones informativas estarán integradas por un número de personas, incluido quien la presida, atendiendo a la proporcionalidad existente entre los diferentes grupos políticos representados en la corporación,
con el criterio de una persona representante por cada 2 personas o fracción. Con la propuesta anterior, la derivación entre la representatividad en el Pleno y en las comisiones pasaría de 20,18 a 9,14 y los miembros pasarían de 7 a 9. Sería lo que expresa la propuesta que ofrecemos. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Buenas tardes, arratsaldeon. Empezamos la legislatura y, desde luego, pues, en nuestra opinión, Navarra Suma, pues, lo que está haciendo es un acto de irresponsabilidad. Un acto de irresponsabilidad porque no es el momento ni las formas. El momento ni las formas. Primera vez que se ve que se quiera cambiar un reglamento orgánico a través de sin trabajarlo, y un reglamento orgánico que fue aprobado, como bien se ha dicho, en 2016 y que fue aprobado por unanimidad. Y en 2016, cuando tuvimos varias reuniones, varios debates respecto al reglamento orgánico, decidimos fijar, como bien se ha dicho, en el artículo 76 del reglamento, cuál se entendía que era la proporcionalidad que iba a existir en el ayuntamiento. Y decidimos hacerlo cuando nos podíamos haber reservado el que eso fuese discrecional, se cambiase legislatura a legislatura, y se entendió en ese momento por todos los grupos, incluido UPN, que está integrado en Navarra Suma y al que usted pertenece, se aprobó por todos los grupos entendiendo que la proporcionalidad de un miembro por cada 3 concejales o fracción de 3 era más que suficiente para trabajar en las comisiones informativas, que a lo que vamos es a trabajar, y donde no hay votaciones como tal, más allá de los dictámenes que se aprueben, y que siempre se aprueban porque la oposición tampoco nunca vota en contra, en principio, de los dictámenes que vienen a pleno o a otros órganos colegiados. Por tanto, no entendemos las formas, porque aun entendiendo que podría haber, poniéndonos en ese hipotético caso, de que podría haber lugar a la modificación que se plantea, que nosotros desde luego no estamos de acuerdo, porque para eso trabajamos en la legislatura pasada en el reglamento orgánico, aun pudiendo estar de acuerdo, que insisto, no estamos, no son las formas. Las formas son llevarlas bien a una junta de portavoces, a la comisión que corresponda, y hablar del reglamento orgánico y de qué modificaciones se pueden hacer en el reglamento orgánico. Entonces, por nuestra parte, dejar claras 2 cuestiones. Una, insisto, no nos parecen correctas las formas, y por eso hablamos de irresponsabilidad, porque un reglamento que fue aprobado por unanimidad, cualquier cambio que haya, pues debería ser, no digo por unanimidad, que ojalá, pero sí con un máximo consenso. Y, en segundo lugar, nuestro grupo municipal entiende que el trabajo se hizo durante la legislatura pasada, se hizo un trabajo que costó mucho llegar a consensos, no consensos, sino a unanimidad y acuerdo entre los diferentes grupos políticos, y desde luego a nosotros no nos parece que sea algo que convenga a este ayuntamiento, porque queremos además comisiones que sean ágiles, comisiones donde se pueda trabajar y donde la voz de los grupos esté representada por 1 o 2 miembros más que suficiente. Nos parece que tener comisiones de 7 personas, de 7 concejales y concejalas, da mayor agilidad que tener de 9. ¿No? Entonces, cumpliendo estos cambios que se hicieron, teniendo en cuenta la proporcionalidad y el artículo y la legislación de la Ley de Bases de Régimen Local a la que ha hecho referencia el señor Azqueta, pues mostrar nuestra perplejidad y nuestra disconformidad con que haya cualquier cambio. Desde luego, ahora entendemos que no es el momento, y en el futuro, cuando tengamos que posicionarnos, pues nos posicionaremos desde luego en contra. ¿Algún otro turno de palabra? Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Nuestro grupo, bueno, pues es la presentación de este documento, no lo hemos estudiado, sería cuestión de estudiarlo. Lo estudiaremos, no obstante, sí, como decía Álvarez, ¿no? El señor Álvarez, pues yo creo que se debe presentar
una reforma del reglamento de régimen interno, ¿no? Es así. O sea, del reglamento orgánico del ayuntamiento, perdón. Y entonces, si se presenta esta propuesta, pues bueno, como se aprobó el anterior, pues se puede volver a cambiar. Quiere decir, nosotros ahora no nos pronunciamos, pero bueno, en una legislatura se aprobó uno, luego se reformó. No cerramos puertas a que se pueda debatir otra vez y volverlo a cambiar si hay un consenso mayoritario. Señor Ocaña, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Vale, muchas gracias. Pero buenas tardes a todos. Fin de concejal me voy a estrenar. Bueno, por lo que he oído, a mí, vamos a ver, me falta historia. Yo, desde luego, pues recibo la propuesta con mucho gusto, la vamos a estudiar. Desde luego, nosotros nunca nos vamos a negar como grupo el debatirlo, el hablarlo. Las cosas están para cambiarlas, están para aprobarlas y para cambiarlas. No sé si es el mejor momento ni el mejor foro, no, la verdad que no tengo ni idea, pero lo que sí estamos de acuerdo es que venir al Pleno con una propuesta no me parece ninguna irresponsabilidad. Nosotros, desde luego, todo el mundo, como digo, todos, cuando se nos llegue una propuesta, lo que vamos a hacer es estudiarla, y ahora mismo pues no nos vamos a posicionar, evidentemente, porque me gustaría hablarlo con mi compañero, ver un poco qué se hizo, qué se votó, qué se estudió, pero todo es mejorable, y si todos estamos de acuerdo y estamos abiertos a cualquier debate para cualquier otro tipo de cambio, si es en positivo y refuerza pues el que todo pues bueno, funcione mejor, y el que vayamos de 7 a 9 no quiere decir que sea más o menos ágil, ¿vale? Entonces, por nosotros, pues bueno, estudiaremos la propuesta con mucho gusto. Gracias. Señora García, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, Arratsaldeon, nuestro grupo va a mantener la propuesta que ha leído la señora secretaria. Entendemos que las comisiones son sobre todo espacios de trabajo, y por lo tanto es importante que la composición tenga cualidades que permitan el trabajo. No podemos convertir las comisiones en pequeños plenos en aras de una representación que lo que hace es aumentar hasta tener un riesgo de inmanejabilidad el número de componentes que la incluyen. Entonces, como digo, nuestro grupo piensa que todo se puede trabajar, todo se puede deliberar, pero no en estas circunstancias. Merece la pena una reflexión cuál debe ser la composición de las funciones, mirando precisamente en su operatividad, no tanto en que se trasladen una proporción de fuerzas que igual puede distorsionar la función que tienen, que es la de trabajo. Entonces, mantendremos la propuesta que ha leído la secretaria. Señor Zunzarren, tiene la palabra por un tiempo máximo, un segundo, de 4 minutos. Hola, buenas tardes. En principio, queremos agradecer la intervención de José Ángel, el tono, el contenido, lo mismo que del compañero Richard, y de la misma manera la de Piluca. Estamos en completo desacuerdo con lo manifestado por el señor Álvarez, calificar una propuesta. Lo primero, decir que no son las formas, no sé en qué hemos faltado a nadie presentando un escrito, que es de lo más aséptico, casi matemático, y creemos que además que es el momento oportuno. Hoy precisamente se están asignando los concejales a las comisiones, y sería el momento adecuado y el más preciso para empezar con una representación mucho más adecuada a lo que es el Pleno en las comisiones. Creemos que de esta forma nosotros sí, efectivamente, salimos beneficiados en el sentido que pasamos de 2 a 3 puestos, lo mismo que le pasa a Bildu, que pasa de 1 a 2. O sea, nosotros no ha sido una cosa que queríamos hacer para nuestro beneficio, sino que representase, como dice la ley,
que las comisiones tengan los miembros en proporción al Pleno. Entonces, creemos que en ese sentido es adecuado. Y eso de que sea una irresponsabilidad, pues en absoluto creo que estamos de acuerdo, porque creo que lo diga un reglamento, si hay una ley, como en este caso la ley de bases de régimen local, que dice que tiene que ser proporcional, no hay reglamento que vaya contra esa proporción, porque los reglamentos tienen que respetar lo que digan las leyes por el principio de jerarquía normativa, como es bien sabido por casi todo el mundo. Entonces, vuelvo a decir que agradecemos y esperemos que se estudie con el detenimiento que merece la propuesta, que no va contra nadie, que es solo para favorecer a todos, y si no es el foro pues se votará otro cuando lo decida la mayoría. Nosotros no podemos imponerlo, pero en ese sentido pues nos ratificamos en que creemos que debería ser como hemos propuesto, y nos atenemos a lo que diga la mayoría, por supuesto. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, no, hay una pregunta, secretaría, simplemente es saber si se puede cambiar el reglamento a través de esto. No, simplemente, vale, visto eso, ahora sí intervengo. Por eso nos manifestamos en que es una irresponsabilidad, porque estáis planteando algo que no se puede cambiar. Algo que no se puede cambiar aquí y ahora. ¿Que se podría cambiar? Nosotros ya hemos dicho cuál es nuestra postura, ¿no? Y cuál manifestaremos. Por eso hemos dicho irresponsabilidad, y lo que no hemos querido es explicar que aun en el caso hipotético de que podríamos estar de acuerdo, que no lo estamos, es que no es el momento ni el lugar. Y por eso hemos preguntado a Secretaría, y por eso se ha dicho por parte de Secretaría que no se puede cambiar ese artículo del reglamento ahora mismo. Entonces, bueno, si tienen esa propuesta, si es una de sus primeras iniciativas o la primera iniciativa, pues preséntenla, la discutiremos, porque esto es democracia y para eso está la democracia. Nuestra postura ya la hemos fijado, y bueno, y si entienden que aun y todo no se está cumpliendo la ley, porque entienden que la jerarquía normativa de que los reglamentos tienen que cumplir la ley y demás, bueno, las cuestiones son claras. La única representatividad tal cual va a ser que tengamos comisiones de 17 personas, porque es la única forma de guardar la representatividad sí o sí con el número de concejales que tenemos. Porque si tuviésemos otro número de concejales igual podríamos jugar, pero con 17 desde luego la única forma de guardar la representatividad al 100% es hacer mini plenos o comisiones, no mini plenos, serían plenos ya, 17 miembros, y en todas las comisiones que estemos todos ediles. Por tanto, si entiende Navarra Suma que se está cometiendo algún tipo de ilegalidad, que ha podido sonar a eso cuando ha dicho que los reglamentos está para cumplir la ley y demás, pues bueno, acuda a las instancias que estime oportuno, y que a partir de ahí, pues esas instancias se puedan manifestar y veremos si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con el principio de jerarquía normativa entre reglamentos y leyes. ¿Alguna otra palabra? Señor Zunzarren tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Muy brevemente, solo voy a anunciar que vamos a votar en contra, precisamente para reservarnos la posibilidad de recurrirlo a la instancia, por ejemplo, al Tribunal Administrativo, que ya tiene bastante jurisprudencia al respecto. Una de las últimas que conozco es precisamente por una reclamación de Bildu en Noain, y que resultó que el Tribunal Administrativo le dio la razón. Por eso, pues no descartamos que así sea. Vale, pues si no hay más intervenciones, pasaríamos a votar la propuesta. Votos a favor de la propuesta. La única que hay sobre la mesa. La única que hay. No, a ver, Navarra Suma ha presentado un documento en el que, ya se ha explicado, yo es que no voy a hacer de portavoz de Navarra Suma, pero bueno, Navarra Suma ha presentado un documento que nos ha repartido a todos, que ha explicado su portavoz, el señor Azqueta, que ha apostillado el señor Zunzarren en 2 intervenciones más, en el que ellos piden un cambio en la representatividad. Eso ahora mismo no puede ser, porque un cambio del reglamento no se puede hacer mediante un documento, ni el documento es como tal para hacer un cambio, ni los cambios se hacen como se hacen así, ¿no? En esta sesión así, de esta manera. Con lo cual, lo que ellos
Supongo que harán es o recurrir la propuesta que se aprueba, o harán una propuesta en firme de cambio de reglamento, o harán lo que tengan que hacer. Quiero decir, pero lo que ahora mismo, la propuesta que hay es la que se lleva en el orden del día, es la que ahora mismo se vota. Que es lo que el señor Zunzarre ha dicho que iban a votar en contra. Quiero decir, no es una enmienda al documento, porque no se puede enmendar además. A ver, pon el micrófono. Si este no es el mecanismo adecuado para cambiarla esto, ¿cómo vamos a estar votando una cosa que no es legal, que no es el mecanismo adecuado? No entiendo. A ver, en el orden del día hay una propuesta de acuerdo, que es la que he leído. Entonces, a las propuestas de acuerdo o a los dictámenes se pueden presentar enmiendas, que son modificaciones a los dictámenes. Lo que ha presentado el Grupo Municipal Navarra Suma no es una enmienda, sino que es una iniciativa que ellos realizan de modificar el reglamento orgánico. El reglamento orgánico no es objeto de este orden del día, entonces no puede ser aprobada esa modificación. Entonces, lo que se somete a votación va a ser la propuesta original. Luego ellos podrán hacer las iniciativas que consideren oportunas, pero en este momento se vota la propuesta original. A ver, señor Ocaña, tiene la palabra, tiene 4 minutos. Sí, una pregunta a la secretaria. Es por... vamos a ver, yo lo entiendo, o sea, es lo que se vota es el punto 4, ¿vale? Está claro. Si se aprueba el punto cuarto, si de alguna manera luego se abre en el espacio adecuado el cambio de reglamento y demás, no interfiere, o sea, no, aunque se haya aprobado hoy, luego si se cambia el reglamento... se adaptaría, se modificaría, aunque se haya aprobado, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Qué? Sí, señor Saiz, tiene la palabra, 4 minutos. Si queremos pedir un receso de 2 minutos. Pues acepta, 2 minutos.
Vale, se reanuda la sesión. Entonces, bueno, explico de nuevo lo que se vota para que a todos nos quede claro y así, como el acta es el vídeo acta, para que sepamos. Lo que se va a votar ahora mismo es la propuesta que se traía en el orden del día de creación, composición de las comisiones informativas. Es decir, la creación de todas ellas con sus competencias y con los miembros adscritos que la señora secretaria ha leído al inicio del punto. Con la propuesta de Navarra Suma no es una enmienda ni es una propuesta de reglamento, sino que pues han mostrado su opinión al respecto y ya está, ¿no? Si no es así, que se me diga lo contrario, eso es. Entonces, ahora mismo lo que se votaría es el punto que va en el orden del día y que ha leído la señora secretaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, pues ahora, votos a favor de la propuesta. En contra. Se aprueba al haber obtenido 10 votos a favor y 6 en contra. Falta. Quinto punto del orden del día, nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados. Propuesta. Nombrar los siguientes representantes de la corporación en los siguientes órganos colegiados. Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, don Javier Álvarez. Consorcio del TAP, don Andoni Serrano, don John Gondán Cabrera y doña Itziber San Martín. Federación Navarra de Municipios y Concejos, don José Ángel Saiz. ANIMSA, Junta General de Accionistas, don John Gondán. Confederación Hidrográfica del Ebro, don John Gondán. Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios, Orbe, don John Gondán. Consejo de Salud de Zona, un representante designado por el Grupo Político Municipal de Gueroa Bay, un representante designado por el Grupo Político Municipal de H. Bildu, un representante designado por el Grupo Político Municipal de Navarra Suma, un representante designado por el Grupo Político Municipal de PSN-PSOE. Consejos escolares, Colegio Público Camino de Santiago, don Javier Álvarez. Colegio Público Catalina de Foix, doña Ana Belén Reguilón. Reniega y Casteche Público A, don Carlos Teres. IES Cizur BHI, doña Piluca García. 2. Dar traslado del presente acuerdo a las entidades indicadas para su conocimiento y efectos oportunos. Bueno, la propuesta que se trae ahora mismo el Pleno son aquellos órganos que tiene e instituciones en el que el Ayuntamiento tiene una representación, como ha leído la señora secretaria. En ellos, pues, diversos, como el consorcio, la mesa del tren de altas prestaciones, así como la mancomunidad, y otros órganos en las que ha leído, en otros que son más meros de representación, como puede ser igual la representación que tiene el Ayuntamiento en la CHE, ¿no?, en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y otros pues más importantes, los que sí que tiene una afección o tiene un trabajo más diario o más directo el Ayuntamiento en esas instituciones o en esos organismos. Y es la propuesta en la que se trae a esta sesión para su aprobación. Si no hay intervenciones, pasaríamos a votación. Sí. Señora Azqueta, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues, visto el reparto de puestos que se hace, suponemos que, fruto del pacto de gobierno entre las partes, documento que a fecha de hoy es desconocido por este grupo municipal, salvo algunas referencias, no sabemos si exacta o no, completo o incompleta, en los medios de comunicación, vamos a votar en contra por ser la propuesta poco respetuosa con la representatividad otorgada por las urnas. Pero conocemos las reglas del juego y las respetamos. Nos hubiera gustado que se nos ofreciera la presencia en el consorcio del TAP, que hubiéramos aceptado sin dudarlo, por ser una infraestructura con la que estamos completamente de acuerdo, por ser muy beneficiosa para Cizur Mayor y Navarra en general. Por otro lado, se designa para este puesto a un grupo político que ha manifestado claramente su oposición al TAP, cosa que nos parece incongruente. Agradecemos la oferta realizada de un puesto en el Consejo de Salud, pero la declinamos por parecernos totalmente insuficiente y, como hemos anunciado, votaremos en contra. Gracias. Gracias, señora Azqueta. Señor Ocaña, 7 minutos. Sí. Bueno, nuestro grupo va a abstenerse por dos motivos fundamentales, ¿no?
Uno, porque no hemos sido partícipes de la designación. O sea, es algo que se nos viene impuesto, que tenemos que votar, por lo cual también entendemos que, bueno, que es el ayuntamiento al final el que, dentro del juego político que pueda haber, pues los que entendemos de manera respetuosa de que es el propio ayuntamiento, el gobierno, el que haga sus grupos de trabajo y demás. Pero sí que es cierto, y ahí me uno con Vicente, nos hubiera gustado participar en algunas cosas, ¿no? Con el tema del TAP totalmente de acuerdo. Pero aún así nosotros no vamos a votar en contra, pero sí nos vamos a abstener por esos dos motivos. Uno, porque no se nos ha dado participación para poder, digamos, decidir qué gente o qué representación pueda tener CISUR en las diferentes entidades, pero por otra parte entendemos que el Gobierno pues tenga, digamos, el derecho de hacer sus equipos de trabajo, estemos o no de acuerdo. Por lo cual nosotros nos abstendremos. Aceptada, bueno, la renuncia expresada, mejor dicho, la renuncia del portavoz de Navarra Suma a estar en la representación que el Ayuntamiento tiene en el Consejo de Salud de Zona. En este caso había solicitado en firme, y creo que se mantiene así. El señor Álvarez había dicho que solicitaba, en caso de alguna renuncia de algún grupo, la presencia del grupo de Ascizur en el consorcio, en el Consejo de Salud de Zona. Entonces la sustitución sería por Ascizur, el representante de Navarra Suma. ¿Alguna otra intervención? Señor Serrano tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. En cuanto al, no voy a ser yo defensor del Grupo Municipal de H. Bildu, porque ya el Grupo Municipal de H. Bildu sabe perfectamente lo que tiene que decir, pero precisamente en la anterior legislatura lo que trabajó el gobierno, bueno, anterior legislatura sí y no, porque todavía sigue un gobierno en funciones, un gobierno de Navarra en funciones liderado por Uxue Barkos, ¿no? Precisamente lo que ha hecho ese gobierno de Navarra, con unas siglas muy diferentes a las que representa Navarra Suma, es trabajar a través de Nasubinsa, a través del Gobierno de Navarra, en la modificación de un PESIS infumable, porque era un PESIS infumable, dicho mismamente por los técnicos y técnicas del consorcio que acudían al consorcio del tren de alta velocidad. Un PESIS infumable e intentar hacerlo fumable. Entonces, por un lado. Por otro lado, me parece como una irresponsabilidad, de quienes íbamos en la anterior legislatura del consorcio del tren de alta velocidad, que por cierto ya se le ofreció, pero bueno, era otra legislatura, eran otras siglas, y también se le ofreció un puesto a Unión del Pueblo Navarro en el consorcio del TAP, lo cual también se rechazó, muy lícitamente se rechazó, pero lo que se hizo también fue dotar de un presupuesto. O sea, parece como que, oye, vamos a ir de unas siglas diferentes, o va a ir H. Bildu, precisamente dos actuaciones muy importantes, como era el de Ribo de Argal y el de Tayunche, creo que era, fueron dos actuaciones con un gran calado económico, y se han llevado a cabo, porque además eran objeto del consorcio del tren de alta velocidad por estar dentro de su demarcación. Se han llevado a cabo, y de hecho este ayuntamiento pues va a aportar la parte que tendrá que aportar con el compromiso que se adquirió en aquel convenio y en aquellas negociaciones. Entonces, bueno, parece como que, que vamos a estar ahí poco menos que el diablo con patas, y pues tampoco es así, y se ha llegado a acuerdos, que era la primera vez que en el consorcio del tren de alta velocidad se ha llegado a acuerdos por parte de Unión del Pueblo Navarro, en aquel momento Euskal Herria Bildu y Geroa Bai, y bueno, con el voto contrario o abstención, no me acuerdo bien, de la representante de Podemos de CISUR. Entonces, lo pintamos así, pero yo creo que en la anterior legislatura llegamos a buenos acuerdos, se hizo la cosa bien. Ya veremos a ver en Madrid quién está, quién no está, y a ver si se llega a esa conexión, porque al final quien tiene la sartén por el mango es Madrid. No vamos a olvidarlo, y a ver si se llega a buen puerto con esas negociaciones que se lleguen con Madrid. Y en ese caso, seguramente quienes estén, no seremos nosotros, que no vamos a presidir, muy difícilmente presidiremos la Moncloa, estaremos en la Moncloa nunca, presidiendo el Gobierno de España, pero ahí estará el Partido Socialista Obrero Español, o quizás el Partido Popular algún día. Y bueno, pues si no se ha llegado a más,
No ha sido por culpa nuestra, porque Nasubin se haya trabajado muchísimo en intentar que aquello fuera viable, el PESIS de Chabacoiz. ¿Alguna otra? Sí, señor Ocaña, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, con el tema de lo que he explicado, totalmente de acuerdo, y se puede trabajar, yo no digo que no, y además con todo el derecho del mundo, yo totalmente respetuoso, pero sí que es cierto que sorprende que haya una representación de un grupo que está en contra del TAP. Entonces, llama bastante la atención, ¿vale? O sea, si tenemos una representación del Ayuntamiento de Cizur con todo lo que supone el tren de alta velocidad para Cizur y que dentro del consorcio haya un grupo político que con todo su derecho y todas sus argumentaciones está en contra del tren de alta velocidad en Navarra, pues hombre, pues por lo menos es chocante, ¿no? Pero bueno, no sé, eso... Cada uno tendrá que tener las explicaciones que tenga que tomar y luego, bueno, pues ver cómo realmente funciona, pero sí que es cierto que es sorprendente. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. No será hora que me extenga en la propuesta tanto del tren de alta velocidad hecha y del tren de altas prestaciones que se quiere presentar. No será ahora el momento, pero sí que habrá otros momentos. El decir que un grupo, ¿no?, refiriéndose precisamente a nuestro grupo, que está en contra del TAP, yo creo que es mucho decir de su parte. Está en contra de un modelo de tren, de un modelo del tren que, bueno, otros grupos políticos pueden estar de acuerdo. Estamos a favor de otro tipo de tren, argumentado, razonado, y que con esos argumentos perfectamente podemos estar dentro de cualquier institución y de cualquier estamento o organismo que se haga para tratar ese tren que queremos. Creemos que tenemos una representación para estar en ese consorcio y que representamos a un número importante de vecinos y vecinas de Cizur que piensan de una forma semejante a la nuestra en cuanto al tren que queremos. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 9 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Sexto punto en el orden del día: retribuciones y asignaciones a los miembros de la corporación por el ejercicio de sus cargos. Propuesta. 1. Aprobar el siguiente sistema de retribuciones y asignaciones a los corporativos de este ayuntamiento. Alcalde, dedicación exclusiva con alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo la corporación del pago de la cuota empresarial que corresponda. Retribución bruta anual, 42.000 euros. Tenientes de alcalde. Cuando se sustituyan las funciones al señor alcalde, se percibirá una retribución de 20 euros diarias entre las fechas de delegación, que no computará en el máximo mensual que perciban los corporativos. Concejales que desempeñen su cargo en las áreas de gobierno y presidencias de comisiones percibirán un máximo mensual de bruto de 950 euros. Concejales que no desempeñen su cargo en áreas de gobierno y presidencias de comisiones percibirán un máximo mensual de bruto de 750 euros. Las y los concejales percibirán mensualmente asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte en la forma siguiente. Pleno, 172,24 euros. Junta de Gobierno Local, 103,23 euros. Junta de Portavoces, 31,09 euros. Comisión Informativa Permanente, 103,23 euros. Junta de Patronato, 103,23 euros. Presidencia de Comisión Patronato, 60 euros. 4. Indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el Pleno Corporativo. 5. Las retribuciones, asistencias e indemnizaciones previstas en los puntos anteriores serán efectivas desde el día 1 de julio de 2019 y se revisarán solo al alza con efectos de 1 de enero de cada año conforme al IPC de Navarra en el año inmediatamente anterior. Vale, se presenta
al Pleno las retribuciones, en este caso, y a las asignaciones a los miembros de la corporación, como ha leído la señora secretaria, en este caso la retribución de alcaldía, así como las retribuciones que corresponden a cada concejal y concejala por la asistencia y por el trabajo que realizan en los órganos, en este caso tanto de gobierno como los órganos de trabajo, como son las comisiones y los patronatos municipales. Y en este caso se trae para su aprobación. ¿Alguna intervención? Señora Azqueta tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Estamos en general de acuerdo con la propuesta, sobre todo en lo que supone de continuidad con un sistema que viene de lejos y que parece contentar a todos. Pero tenemos que poner de manifiesto nuestra disconformidad con el tope que se pone en cuanto a las remuneraciones por asistencias. Que conste que no pedimos que la subida, no pedimos que se suba a la oposición, sino que se baje la del equipo de gobierno, puesto que si no estamos equivocados supone una subida del 27%, sin justificación alguna. También es novedosa la asignación de 60 euros a la presidencia de comisiones y patronatos. Dicho esto, de no tener una explicación plausible, votaremos en contra. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues sin intervenciones, bueno, por contestar también al señor Azqueta, ya me pueden disculpar que ahora me tengo que hacer con los apellidos de la gente. Como bien ha dicho usted, sí que es una continuidad. En este caso, en la fórmula o la manera de retribuir a las concejales, a los concejales, cada ayuntamiento sí que es cierto que tiene su manera de gestionar o en este caso de regular las retribuciones o más conocidas como las dietas por asistencia, y sí que en este año se ha hecho una diferenciación entre las presidencias de los patronatos y de las comisiones y también en el límite, ¿no? Como bien ha dicho. Se ha valorado también, y además cogiendo las fórmulas que hay en otros ayuntamientos de la comarca, ayuntamientos además que ahora está en manos de Navarra Suma, como puede ser que en su momento estuvieron de UPN y ahora están en manos de Navarra Suma, como puede ser, por ejemplo, Burlada y Barañén, unos de ellos. Pero también un sistema muy similar está Ansoain, ¿no?, donde gobierna EH Bildu, en tanto en la anterior legislatura como anteriormente el Partido Socialista, como ahora también que gobierna EH Bildu. Se ha valorado además por el trabajo y por la implicación, porque el único cargo, al menos que se ha valorado de momento, que tiene una liberación exclusiva, como ya se ha hecho en otras legislaturas, es desde la alcaldía. Es la única persona o el único cargo en el que tiene una designación de jornada completa, y en el resto es por asistencia. Sí que se ha valorado el que ese trabajo que se hace en las áreas desde las presidencias de las comisiones o patronatos, y en este caso también en otros órganos como pueden ser las juntas de gobierno, sea de una retribución diferente, algo más elevada que al resto de los concejales en el que se sitúan en la oposición, ¿no? Como explicación en el que, bueno, que usted ya ha dicho y que quedará de acuerdo a la propuesta presentada a pleno. Señor Zunzarren, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, de la explicación del señor alcalde, el tema de lo que estamos de acuerdo, pues no vamos a incidir, pero en el desacuerdo, pues sí, en la subida esta que se hace del 27% a los miembros del equipo de gobierno, y según me ha parecido entender, lo que se estaba retribuyendo era la dedicación. Creemos que eso que no es lo que realmente dice la norma. En las comisiones se cobra por asistencia. Y la valoración del trabajo, a lo mejor resulta que una persona que está en la oposición trabaja muchísimo más que un señor que es el presidente. Entonces, no creemos que sea una razón válida, puesto que si se cobra por asistencia, todos los que se asisten son asistentes, valga la perogrullada. Entonces, no debe retribuirse un concepto que no está previsto en la ley, la dedicación.
Porque puede haber grupos, a lo mejor con muy poca gente, que su dedicación es absoluta, en cuerpo y alma. Y otros, a lo mejor, de un grupo más grande, pues se reparten más el trabajo y su vida es más cómoda. Y entonces creo que la explicación no ha sido válida y, bueno, pues seguimos en las mismas de antes. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, sumarnos a lo planteado por alcaldía, ¿no? Entiendo que igual por parte de Navarra Suma no se comparta, ¿no? Cada legislatura es al final un mundo y la organización que tienen los equipos de gobierno pues son diferentes. Podríamos retrotraernos a 2003, cuando estaba el partido del que es usted concejal o miembro, por lo menos, porque van en coalición de Navarra Suma. En 2003, cuando estaba UPN, pues había 7 personas liberadas en este ayuntamiento. Una persona que era el alcalde con una liberación total y 6 personas con liberaciones parciales. Pues era otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, hemos entendido que con estos cambios lo que se hace es que esa responsabilidad que se está asumiendo por parte del equipo de gobierno, después de un debate además amplio, se vea de alguna forma compensada así. Desde luego, aquí no venimos a convencer a nadie, ¿no? Pero desde luego lo que no vamos a aceptar tampoco son cuestiones que se critiquen cuando, bueno, ha habido sistemas en el pasado que, perdona, pero a nosotros nos parece que desde luego eran peores y bueno, y si entramos a ese debate nosotros entraremos gustosamente. Pero no nos parece oportuno, la verdad. Gracias, señor Álvarez. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, siguiendo el hilo argumental tanto de mis dos compañeros, ¿no?, y estando de acuerdo con ambos, quiero repetir que esta propuesta es un poco vista las fórmulas que hay dentro de la comarca. Dentro de los ayuntamientos de la comarca nos hemos intentado un poco acondicionar. Bien, y en segundo lugar, quizás el término, bueno, trabajar más, pues no es que sea el más adecuado, sino que es que, bueno, la presidenta o el presidente de una comisión o de un patronato, ¿no?, debe trabajar, ¿no?, ya para la elaboración cada mes de esa comisión o de ese patronato, ¿no? Entonces, lo que se intenta es reconocer ese trabajo, sin querer con ello decir que otro representante de la comisión o no de la comisión vaya a trabajar menos, igual o más, ¿no? Pero sí que la obligación de ese presidente o esa presidenta es preparar esa comisión con el trabajo que ello supone. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hay intervenciones, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Sí, votos a favor de la propuesta. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 9 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Punto séptimo, conocimiento de las resoluciones de alcaldía en materia de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, tenientes de alcalde y delegaciones. Decreto de Alcaldía número 443/2019 de 18 de junio. Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cizur Mayor. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, como órgano colegiado necesario, quedará integrado por esta alcaldía presidencia, que la presidirá y por los siguientes concejales y concejalas. 1. Doña María Pilar García Castellano. 2. Don Andoni Serrano Zabalza. 3. Don José Ángel Saiz Aranguren. 4. Doña Itziber San Martín Lasa. 5. Don Javier Álvarez Montero. 2. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local así integrada y bajo la presidencia de esta alcaldía la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus funciones, así como las que le delegue cualquier órgano municipal o expresamente le atribuyan las leyes. 3. Advertir que la Junta de Gobierno Local deberá celebrar sesión constitutiva convocatoria del alcalde presidente dentro de los 10 días siguientes contados a partir de la fecha de la presente resolución. 4. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra. 5. Notificar el presente acuerdo a las personas designadas que, de conformidad a los efectos previstos en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el artículo 52.4 de ese mismo cuerpo legal, el cual surtirá efectos desde el día siguiente del de su firma. 5. Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria que se convoque.
Decreto de Alcaldía número 444/2019, Cizur Mayor, 18 de junio. Asunto: nombramiento de tenencias de alcaldía del Ayuntamiento de Cizur Mayor. 1. Nombrar tenientes de alcalde a la siguiente concejala y concejales. Primera teniente de alcalde, doña María Pilar García Castellano. Segundo teniente de alcalde, don José Ángel Saiz Aranguren. Tercer teniente de alcalde, don Javier Álvarez Montero. 2. Les corresponderá sustituir por su orden de nombramiento a esta alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, en los supuestos legalmente previstos. 3. Dar traslado al presente acuerdo a las personas designadas para su conocimiento y efectos oportunos. 4. Ordenar la publicación de la presente resolución del Boletín Oficial de Navarra. 5. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación. Decreto de Alcaldía número 446/2019, 18 de junio. Delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cizur Mayor. 1. La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a esta alcaldía que le atribuyen directamente los artículos 23.2 de la Ley RBRL y 53.1 del ROF, así como las que le atribuyen directamente las leyes, y por delegación de esta alcaldía asumirá las atribuciones que se relacionan a continuación. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento y desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos al Pleno, de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios, cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyen expresamente al Pleno o a la propia Junta de Gobierno local. La disposición de gastos relativa a la celebración de los contratos administrativos de obra, cuyo valor estimado alcance al menos 40.000 euros IVA excluido, de los contratos de suministro y asistencia, de las concesiones de obras públicas y de servicios, así como los restantes contratos de carácter privado, cuyo valor estimado sea al menos de 15.000 euros IVA excluido. 2. Los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno local tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el alcalde, en ejercicio de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de funcionamiento de la Junta. 3. Esta delegación no quedará revocada por el mero hecho de producirse un cambio en la titularidad de la alcaldía o en la composición de la Junta de Gobierno local. La revocación o modificación de la delegación habrá de adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 4. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante, la presente delegación de atribuciones surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha de este decreto. 5. Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria que se convoque. Decreto de Alcaldía número 445/2019, 18 de junio. Periodicidad: sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local. Resuelvo: 1. Fijar en quincenal la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local, los viernes a las 8:15. El calendario de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local para lo que resta de 2019 será el siguiente: 23 de agosto de 2019, 6 de septiembre de 2019, 20 de septiembre de 2019, 11 de octubre de 2019, 25 de octubre de 2019, 8 de noviembre de 2019, 22 de noviembre de 2019, 13 de diciembre de 2019. Decreto de Alcaldía número 447/2019 de 19 de junio. Resuelvo: delegar la presidencia del organismo autónomo Patronato Municipal en el miembro de la corporación siguiente: Patronato de Deportes Sardoy, en el señor concejal don José Ángel Saiz Aranguren. Esta delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Asimismo, requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del delegado. No obstante, la delegación se entenderá tácitamente aceptada si en el término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del decreto no hace manifestación expresa ante esta alcaldía de que no acepta la delegación. 4. Dese cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia. Notifíquese al concejal afectado y procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Decreto de Alcaldía número 454/2019 de 19 de junio. Delegación de la presidencia del organismo autónomo Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Cizur Mayor. Resuelvo: delegar la presidencia del organismo autónomo Patronato Municipal en el miembro de la corporación siguiente: Patronato de Cultura, en el señor concejal don Carlos Terés Suescun. Esta delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Asimismo, requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del delegado. No obstante, la delegación se entenderá tácitamente aceptada si en el término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del decreto no hace manifestación expresa ante esta alcaldía de que no acepta la delegación. Dese cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia. Notifíquese al concejal afectado y procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Vale, pues quedan enterados de aquellas resoluciones de la alcaldía. No hay más puntos en el orden del día, pero ¿Me dejas la declaración, por favor?
pero se había propuesto la votación o la propuesta de una declaración institucional sobre el día del 28J, que es mañana, pero al ser una sesión extraordinaria y según el reglamento tienen que estar todos los miembros de la corporación, faltando en este caso por parte del Partido Socialista el señor Ruiz, no puede incluirse en el orden del día y su votación al uso. Pero bueno, la declaración la suscriben los grupos municipales de Geroa Bai, EH Bildu, Ascizur y PSN Cizur. Entonces, no sé si había una solicitud de lectura. Entonces, señora San Martín, tiene la palabra. No es un... Bueno, estoy explicando que se había propuesto una votación. Bueno, claro, si quieres hablar, pon esto. Sí, que en una cuestión de orden has explicado que no se puede tratar el punto incluir en el orden del día, puesto que no estamos todos. Falta José. El artículo 28 del reglamento así lo dice. Entonces, el pleno ha concluido. El pleno se concluye cuando se levanta la sesión. Sí. ¿En qué punto estamos? Pues sí, se puede preguntar. Estoy explicando que había una declaración en la que iban a suscribir los grupos municipales que he mencionado, EH Bildu, Ascizur y PSN, con una declaración, y la señora San Martín, perdón, había solicitado la palabra. Igual. Entonces, silencio, por favor. Entonces, quedará para en otro momento, ya lo siento. Entonces, en este momento no hay ningún otro punto en el orden del día, no habiendo tampoco ruegos y preguntas porque es una sesión extraordinaria. Siendo las 18 horas y 12 minutos, se levanta la sesión. Les recuerdo que ahora, a continuación, tenemos la constitución de todas las comisiones, entonces la haremos aquí mismo ya que estamos todos. ¿De acuerdo? Se levanta la sesión.